honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice, todos juntos, iglesia, para que escuchen los que van a ver el mensaje, a ver la enseñanza en esta noche, y que lo escuche usted también. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Es mentiroso. Y la verdad no está en quién. No está en él. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ¿se qué? Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar, iglesia? Como Cristo anduvo en esta tierra. Cuando usted ha leído los 4 evangelios, usted va a ver todos los milagros, señales que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Amén. Iglesia, el apóstol Juan los llama a nosotros como cristianos a una exhortación. El hermano daba la enseñanza en el capítulo 2, versículo 1. Él es claro y específico, hermano, que nos llama a nosotros como cristianos a no pecar, iglesia. Eso es lo que el apóstol Juan dice a la iglesia. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es lo que el apóstol viene hablando, iglesia, a la iglesia, para que no pequemos, iglesia, no pequemos deliberadamente, iglesia, sino que seamos hijos de luz, no de tinieblas, porque el pecado lo agobia, lo pone triste, lo va alejando día con día de la presencia del Señor. Hermano, si el hombre aceptara la propiciación que es Jesús, no hubiera esa barrera entre el hombre, entre Dios y el hombre. Si el hombre aceptara los mandamientos, aceptara la propiciación que es nuestro Señor Jesucristo, no hubiera esa barrera entre Dios y el hombre, que es el pecado. No existiera. Pero al hombre, ¿qué es lo que le gusta? Al hombre natural, ¿qué es lo que le gusta? Él declara que cree en Dios. Yo creo en Dios, habla de Dios. Una pregunta, hermano, ¿qué significa para usted conocer a Dios? Hermanos, conocer a Dios, cuando usted tiene un amigo, pero un verdadero amigo, es su verdadero amigo, usted tiene la confianza, usted dialoga con ese amigo, usted va conociendo a ese amigo, cosas que no se le dicen a nadie, pero como es su amigo, usted lo va conociendo. Mientras tanto, mientras pasa tiempo con él, usted lo va conociendo, usted se va haciendo más y más amigo con él, usted llega a tener aquella confianza con él. Así es como nosotros con Dios podemos llegar a conocer a Dios. Es, hermanos, tener esa, pero tenemos que ser hijos de Dios. Aquí estamos hablando porque nadie va a conocer a Dios si no es hijo de Dios. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. ¿Por qué? Porque son la esencia, son uno ser. O sea que el Padre llega a conocer a su Hijo. El Padre llega a conocer a su Hijo y el Hijo al Padre, porque son una sola, hablándolo espiritualmente, de Dios y Jesús. Entonces, para nosotros poder conocer a Dios, hermanos, tenemos que guardar sus mandamientos, pasar tiempo con Dios, pasar
hermano, cuando se pasa tiempo con Dios, usted tiene intimidad, hablándolo así, intimidad con Dios, hermanos, usted empieza a conocer a Dios. Yo he escuchado, hermanos, muchas personas que se han divorciado y dicen, ni sabía quién era fulano, dice, porque ya cuando se divorcian ya no hay aquellas palabras de amor, de cariño que se le decía, sino solo cosas no agradables. Entonces pasó tanto 20, 30 años casado y nunca lo conoció. Nunca supo quién era él ni quién era ella, los secretos que guardaba, todo, muchas cosas. Hay cosas que no se dicen, pero delante de Dios vamos nosotros y confesamos todo delante de Dios. Todo puede ser el pecado más horrendo que usted haya cometido. Cuando usted abre su mente, su corazón a Dios, usted va a empezar a conocerlo a Dios. Cuando usted tenga ese verdadero encuentro con nuestro Dios, cuando usted pase tiempo con Dios, cuando usted tenga intimidad con Dios, usted va a empezar a conocer a Dios. No sé, pastor, si estoy bien o ayúdeme a usted. Porque dice que el que conoce a Dios escapará, ¿verdad?, de la derrota del juicio. También dice que algunos profesan que conocen a Dios, pero con los hechos lo desmienten y lo niegan. Conocer a Dios, hermano, es saber quién es Él. O sea, conocer sus atributos, su carácter y lo que Él hace. Entonces, el conocimiento de Dios nos lleva a saber quién es Él en su esencia, en su persona, porque es una persona, pero también a saber qué es lo que Él hace. Si yo digo que conozco a Dios, tengo que entender y conocer que Dios es santo. Y si Dios es santo, entonces eso me demanda o me exige que yo viva en santidad. Amén. Para conocerlo más. Si yo digo que conozco a Dios, tengo que saber que Él es bondadoso, compasivo, misericordioso, y que Él es bueno para con todos, y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Si yo digo que conozco a Dios, entonces tengo que entender sus atributos también, que Él está donde quiera, lo puede todo, lo sabe todo, Él es justo, y basado en ese conocimiento experimental, porque hay un conocimiento teórico, que una persona puede decir que conoce a alguien por la información que alguien le ha dado. Amén. Así también cuando uno lee la palabra puede conocer a Dios teóricamente, pero cuando uno la obedece, la pone en práctica, uno va conociendo a Dios experimentalmente, como un amigo, como un padre, y el conocerlo nos lleva a construir un compañerismo con Él como Enoc, a construir y edificar una amistad íntima, como en el caso de Job, de Moisés y de otros. Entonces, tan importante es conocer a Dios, o sea, conocer su carácter, conocer sus atributos, saber quién es Él y lo que Él hace. Si yo ando en la calle y nadie me ve, si yo conozco a Dios, yo reconozco que Él está ahí. Amén. Y porque yo lo conozco, sé que todo lo que haga, Él lo ve. Y si yo digo que conozco a Dios, tengo que estar consciente que Él sabe lo que pienso, sabe lo que hablo, sabe dónde estoy y lo que estoy haciendo. El conocimiento experimental de Dios como tu mejor amigo, como tu padre, eso es lo que hace la diferencia en tu vida. Por eso aquí Juan enfrenta a sus lectores y dice que el que dice que lo conoce, pero no vive en armonía de acuerdo a los mandamientos, a la palabra de Dios, porque se supone que el que dice que conoce a Dios tiene que entender que los mandamientos revelan el carácter de Dios y lo que Él pide de cada uno. Y
lo que es la obediencia a la palabra, define si conocemos a Dios o no lo conocemos. Porque conocer a Dios es imitarlo, caminar con Él, ser como Él y tener compañerismo con Él. Entonces el conocimiento experimental nos lleva a una comunión íntima con Él. Job tenía conocimiento teórico, de oída te había oído, te habían hablado de ti en las iglesias, es lo que hace. Un conocimiento que es teórico. La gente sabe mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Sabe de, pero no conoce a Dios, porque no han tenido un conocimiento experimental. Y es lo que hace falta en los llamados cristianos, que tengan un conocimiento experimental. Por ejemplo, si uno pregunta, ¿conoce al presidente de Estados Unidos? Todos van a decir que sí, pero eso es en teoría y nada más porque se mira. Pero conocer a alguien experimentalmente es como yo conocer a mi esposa, porque a puerta cerrada allá está la realidad de lo que es ella, pero en público todos podemos aparentar una cosa, ¿verdad? Angelito, con areolas, con alas, pero detrás de la cortina, dentro de la casa, ahí yo sé quién es mi esposa y ella sabe quién soy yo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo lo conozcamos a Él y sepamos quién realmente es Él y lo que Él puede hacer con nosotros como nuestro mejor amigo. No hay otra cosa más importante para la iglesia que conozca a Jesucristo por experiencia, hermano, no teóricamente. Amén. ¿Qué tan importante es conocer a Dios? Porque es fácil profesar y decir, te amo Dios, te conozco Dios, sé que eres bueno, pero los hechos están negando lo que yo confieso con mi boca, hermano. El conocer a Dios es lo más importante. Dice, crezcamos en el conocimiento y la gracia que tiene que ver con el carácter. Conocimiento experimental y la gracia que tiene que ver con el carácter, donde dos se conocen a profundidad como mi esposa y yo. Nadie la conoce mejor que yo, ni nadie me conoce a mí mejor que ella. ¿Ok? Eso es lo que Dios anda buscando, que lo conozcamos y sepamos quién es Él y qué es lo que puede hacer. Amén, aleluya. ¿Cuál es la evidencia, hermano, que como cristianos, la evidencia del cristiano que conoce a Dios? ¿Cuál es la evidencia que hay en un cristiano que de verdad conoce a Dios? Testimonio. Su testimonio. Hermanos, el conocer a Dios es llegarlo a obedecerlo a Él. Porque si usted llega a conocer a Dios, de verdad, usted va a obedecer sus mandamientos. Porque quien conoce a Dios ya no se va a deleitar. Ya no se va a deleitar en las cosas del mundo, en el pecado del mundo. Ya no va a hacer las cosas que le satisfacían a la carne, sino que va a ser obediente ¿a qué? A sus mandamientos, a su palabra. Pero si alguien no conoce, si alguien dice ser cristiano y no obedece a Dios, no conoce a Dios, no va a obedecer a Dios. El conocer a Dios también viene el obedecerlo al mismo tiempo. Si usted conoce a Dios, ya no va a hacer lo que la carne le plazca a usted, sino usted lo va a obedecer, va a guardar su palabra, va a guardar sus mandamientos, no va a vivir bajo la guianza suya, sino que va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque, iglesia, cuando hay ese momento de que nosotros llegamos a conocer a Dios, le obedecemos, pero si yo no le obedezco, usted hace cosas que no agradan a Dios.
¿Cómo no se siente usted? No se siente bien espiritualmente, no se siente bien. Entonces dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Conocer, y dice guardar sus mandamientos. Guardar es obedecer, o sea que, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, obedecemos sus mandamientos. Pero si usted no guarda los mandamientos, si usted no obedece a Dios, ¿usted cree que va a poder llegar a conocer a Dios? ¿Va a saber quién es Dios en su vida? Entonces tiene que guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. En primera de Tesalonicenses, en el último capítulo, en el 5, iglesia, usted lo ha leído. ¿Cuántos mandamientos no hay allí, iglesia? Aparte de lo que Dios ha establecido, los 10 mandamientos. Aparte, hermanos, en el capítulo 5, ahí hay muchos mandamientos. Dice, está siempre gozosos, orad sin cesar. Hermanos, son muchos mandamientos que Dios nos deja. Llevad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Son muchos los mandamientos, pero cuando nosotros los vamos a guardar, iglesia, cuando nosotros conozcamos a Dios. Pero si usted no conoce a Dios, no va a guardar sus mandamientos, no va a guardar su palabra. Dice el 4, y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si alguien dice, yo le conozco, lo que el pastor decía, ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer a Dios? Y muchas personas, iglesia, guardan, pero no sus mandamientos, guardan apariencias. Dicen ser una cosa, pero no son lo que realmente son. Por eso debemos guardar, como dijo el pastor al principio, por eso debemos guardar nuestro testimonio, que sea irreprensible, intachable, que nada tenga que venir a decir de usted. En el trabajo, si lo conocen, que alguien venga de otro lado y hable de usted, hermano, no que se alabe su propia boca, no que te alabe tu propia boca, que extraños te alaben, que digan, no, fulano es así, fulano es acá, el hermano fulano es aquí, es allá. Hermano, no se siente bonito cuando viene alguien que usted conoció y habla de usted al pastor, a un hermano. Iglesia, porque usted le conoce a Dios. Pero si usted no conoce a Dios, usted, su testimonio, hermano, su testimonio va a andar por el piso. Por eso, iglesia, tenemos nosotros conocer a Dios, amar a Dios, guardar sus mandamientos, obedecerle. Porque el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿cómo viene a ser esa persona, iglesia? Mentiroso. ¿Y quiénes no heredarán el reino de los cielos? Iglesia, es de meditar en estos versículos. Si usted dice que conoce a Dios, tiene que andar conforme a su palabra, a sus mandamientos. En Proverbios capítulo 3, allí en el encabezado, dice, iglesia, hace un llamado, una exhortación a la obediencia. Hijo mío, guarda mi ley y tu corazón mis mandamientos. Hermanos, porque dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, dice que hallaremos gracia delante de Dios y de los hombres. O sea que
Usted a donde ande, Dios lo va a poner en gracia, hermano. Y qué bonito es cuando Dios lo pone en gracia en el trabajo, a donde usted ande. Que miren a Cristo en usted. Hermoso cuando llega a un lugar y dicen: aquí se siente algo diferente, aquí ha llegado algo diferente, aquí ha llegado la presencia del Espíritu Santo de Dios a esta casa, porque usted lleva, no colgado, al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Hermanos, el que dice yo le conozco, si usted dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tiene que guardar, obedecer sus mandamientos. Iglesia, la desobediencia, aquí está hablando, hermano, aquí ya está hablando de la desobediencia, porque cuando usted dice que cuando dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios. La desobediencia por parte de un cristiano, ¿qué lo hace? ¿Cómo lo tachan a un cristiano, iglesia, cuando miente? ¿Cómo lo trata? ¿Qué dicen de esa persona? Es un mentiroso y dice que es cristiano. ¿Cómo voy yo a la iglesia? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es lo que Dios le agrada de nosotros, iglesia? ¿Qué es lo que Dios se complace en nosotros? ¿Qué es lo que su patrón terrenal le complace de usted cuando lo manda a hacer algo? Y usted no dice nada, no le dice, no, pero es que esto y lo otro, y que aquí, que allá, y que no. No, si usted no, simplemente le da una orden y usted va. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. La obediencia. ¿Qué es lo que le dio Dios a Adán en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que Dios le dijo? Le dio un mandamiento. ¿Lo obedeció o no? No, lo desobedeció. ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué le dijo? no comeréis, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? ciertamente morirás. Ahí viene la desobediencia. Aquí está hablando también el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que viene a desobedecer a Dios. Cuando dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, está desobedeciendo a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué trae la desobediencia a nuestras vidas, iglesia? Eso es para nosotros también. ¿Qué pasa cuando desobedecemos a Dios? Cuando no guardamos sus mandamientos, desobedecemos el mandato, los principios de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo se vuelve un cristiano ya cuando empieza a desobedecer a Dios y aún así dice yo le conozco, habla de Dios? Iglesia, Dios pone aquí delante de nosotros, está en nosotros. Él nos dice que nosotros debemos, si nosotros le conocemos, vamos a guardar sus mandamientos. Pero si nosotros decimos le conozco y no guardamos sus mandamientos, dice que él tal es mentiroso y la verdad no está en nosotros, o sea, en el cristiano. Hay desobediencia. Desobediencia es terrible, hermanos. Lo que le pasó, usted ha leído en la Biblia lo que ha pasado a través de la Escritura, lo que le ha pasado a los profetas desde Adán. ¿Qué es lo que ha pasado? La desobediencia, hermanos. Por un solo hombre que desobedeció, que entró, iglesia, El pecado.
entró el pecado, por la desobediencia. ¿Qué pasa cuando usted y yo desobedecemos a Dios? Hermano, cuando nosotros desobedecemos a Dios, los desconectamos de su gracia. Pastor. Hermano, está hablando mucho de mandamientos y está bien, pero creo que es necesario, ¿verdad?, especificar una lista de mandamientos que Jesús le dio a la iglesia o que Dios le da a la iglesia. Mi pregunta es, ¿cuáles son los mandamientos específicamente que Dios le ordena a su iglesia a obedecer, hermano? Porque si no se especifican los mandamientos, la iglesia sabrá que hay mandamientos, pero no sabrá cuáles son. Y el saber nada más que hay un montón de mandamientos, como en el antiguo Israel había 613, ¿verdad? Pero era necesario que el pueblo se diera cuenta cuáles eran esos mandamientos para obedecerlos, porque uno no puede obedecer algo que uno no sabe. En el Nuevo Testamento el Señor ha dado más de 1000 mandamientos a su iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos mandamientos que el Señor ordena que su iglesia obedezca, verdad? Amén. Hermanos, a través de la palabra el Señor nos deja muchos mandamientos. Hermanos, el hacer lo bueno y no hacerlo los cuenta por pecado. El no orar los es pecado. El no ayunar los es pecado. El no leer la palabra nos es pecado. El no evangelizar a la iglesia le es pecado. El ver mal al prójimo, hablar a espaldas del hermano, los es pecado. Los cuenta por pecado. Iglesia, el no salir a evangelizar, el no hablar de la palabra allá afuera, ¿qué nos cuenta a nosotros? Hablándolo desde arriba para abajo. El no salir a evangelizar, saber que las almas se están perdiendo y nosotros estamos aquí. Y la palabra ya está escrita en la tabla de nuestros corazones. Eso es pecado para nosotros como iglesia, como cristianos. Por eso le decía en primera de Tesalonicenses, iglesia, ahí nos habla a través de las cartas de Pablo. Ahí nos especifica muchas cosas, hermanos, como por ejemplo dice, está siempre gozosos, como le dije, es un mandamiento que Dios nos deja. Orá sin cesar, da gracias en todo, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice también en Efesios 4:30, dice, no menospreciéis las profecías, o sea, la palabra de Dios. Hermano, habla de muchos mandamientos y nosotros como iglesia, nosotros los cumplimos. Como dice, está siempre gozosos, está hablando en todo. Sea que yo esté pasando un problema, una dificultad, una enfermedad, si me dicen todo, es en todo. Si yo hoy tengo una economía buena, puedo sonreír, puedo hasta reír a carcajadas, pero ¿qué tal un momento como el hermano Memo está pasando en este momento? Hermano, que él siempre anda gozoso, siempre chisteando en todo momento, animando a otros, pero en unos momentos así, ¿usted cree que siempre va a andar con ese ánimo? Es difícil, hermano, para quien esté pasando un proceso difícil, siempre esté gozoso y que esté orando siempre sin cesar. La iglesia siempre tiene que estar orando sin cesar en todo momento, en todo tiempo, porque es lo que nos cuesta cuando los toca día de oración. Yo no estoy en contra, hermano, es de cada uno, iglesia, pero han puesto
¿Cómo le llamaría a usted, iglesia, cuando ponen algo y no, cuando ponen algo que se haga? ¿Cómo le llama a usted? Cuando le ponen algo, que le dicen que haga algo, como en un sketch, le ponen algo y usted no lo hace. Por ejemplo, para ser más específico, a mí me dicen que tengo que venir a orar. El martes hay oración. Pero ¿cuántos venimos a la oración? ¿Es un mandamiento ese? ¿Cuántos venimos, iglesia? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pasó el año y va a pasar el otro año, hermano. Hermanos, yo sé que a veces no se puede. Yo no lo estoy juzgando. Yo le estoy diciendo porque nosotros lo hacemos. Estamos hablando de los mandamientos de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Los mandamientos de la iglesia, y que no los hace. ¿Y qué le viene a hacer? ¿Qué le viene a contar cuando usted no lo hace? Pecado. Iglesia, si nosotros los despojáramos del dolor, del dólar, nosotros pusiéramos más empeño en las cosas espirituales, fuera diferente, iglesia. Pasáramos, no todo el tiempo, porque vienen momentos de aflicción, de tristeza. Hay momentos, iglesia, pero nada se le va a dificultar, aunque sea una hora. Aunque sea una hora, usted va a venir a orar, como está establecido 2 horas. Oren en la iglesia, oren en su casa los que no puedan, pero hay un mandamiento que lo han puesto en la iglesia. Es como hoy es día viernes, es un mandamiento venir a la iglesia, pero muchos desobedecen el mandamiento. Esos son los mandamientos que Dios ha dejado a la iglesia. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pareciera pesado venir viernes, sábado y domingo a la iglesia, pero iglesia, le aseguro que si usted busca a Dios en ayuno, en oración, está aquí en los programas que se le han encomendado a la iglesia, o sea, a usted y a mí, vamos a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Empiece, el pastor le dice, yo le digo, y no es por regañarlo, iglesia, porque el pastor se lo dice porque quiere su salvación, que usted sea salvo, evitar el lago de fuego, evitar el infierno, sino que usted herede la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, cuando se pone a hablar de los mandamientos de Dios para la iglesia, no todos digan aleluya. No todos van a decir aleluya. No todos les va a gustar, iglesia, pero es necesario decírselo a la iglesia. Venga a la oración, venga a los servicios, no se pierda. Si tiene una enfermedad o cualquier cosa, iglesia, si el patrón le dijo quédate hoy, está bien, yo no le digo que no es que está bien, pero no siempre lo va a estar haciendo seguido, no, iglesia, no. No tenemos que seguir así, iglesia, porque siempre va a haber aquella frialdad en la vida espiritual. Siempre va a haber aquello, decaimiento, tristeza, aflicción, angustia. Va a haber aquello en los cristianos, iglesia. Hay un punto muy importante, hermano, que no debemos de olvidar nosotros los cristianos, de que los mandamientos del Señor no todos son para hacer. También hay mandamientos de no hacer, o sea, de comisión y de omisión. Y ese es un punto muy importante, porque dice claramente, no perezosos. Ese es un mandamiento, hermano, que Dios está en contra de que su iglesia sea perezosa, floja o haragana, o no sé cómo le dicen en ciertos países, ¿verdad? Sino fervientes, sirviendo al Señor, constantes en la oración, sufridos en la tribulación, ¿verdad? O sea, hay mandamientos que Dios nos ordena no hacerlo, porque dice, no serás frío, no serás tibio. O eres caliente o frío, pero Él no quiere tibio. Y un tibio
es uno que vive un rato agradando a Dios y otro rato agradándose a sí mismo. También dice, no sean egoístas. Quiere decir que cuando la persona llamada cristiana comienza a vivir a su manera, a su antojo, Amén, para agradarse a sí misma, está echando por tierra la voluntad del Señor. Se nos llama a hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. amén, Entonces se nos llama a no ser soberbios, rebeldes, desobedientes, a no ser malagradecidos, o sea, como se puede ver, a no odiar a nadie, a no guardar rencor, a no guardar resentimiento, a no ser iracundo. Se nos llama a ser pacíficos, amorosos, a interesarnos unos por los otros, provocarnos al amor unos por otros. O sea, hay tantos mandamientos de no hacer y de hacer. Y eso es muy importante no olvidarlo, porque algunos dicen, no, pues yo hago esto y aquello. Sí, pero el hecho de nada más cumplir con los que yo quiero, con los que me convienen y con los otros no, eso es tener una Biblia a mi conveniencia, ¿verdad? amén, Por eso se nos llama a negarnos a nosotros mismos para hacer aquello que va en contra de nuestra voluntad. Pero si Dios ordena y dice, porque esta es mi voluntad, que haciendo lo bueno hagáis callar la ignorancia de la gente insensata, teniendo la libertad no como pretexto para hacer lo malo, sino para hacer lo que Dios ha ordenado, dar un buen testimonio, hermano. Y así podemos estar hablando que dice, no robarás, ¿verdad? amén, Y también dice, no tendrás ídolo, no adulterarás, no fornicarás, no tendrás el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Pero también sigue diciendo, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos. También sigue diciendo, ¿verdad? Que debemos de hacer lo que a Dios le agrada, ser agradecido, ser sensible, ser cariñoso, ser bondadoso, ser misericordioso. Como puede ver, es muy importante no olvidar esto de mandamientos para hacer y mandamientos para no hacer. O sea, de comisión y de omisión. Porque no todos los mandamientos son, ¿verdad?, para uno llevarlos a cabo, sino para no hacer ciertas cosas que nos contaminan. Por eso dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted ya lo dijo, que cuando uno deja de escudriñar la escritura, de estudiar la palabra de Dios, nuestra fe mengua y aumenta la duda, la incredulidad, ¿verdad? Aumenta esa negatividad y viene la muerte espiritual y se nos llama, despiértate tú que estás dormido, que duermes, levántate tú que estás muerto espiritualmente. ¿Por qué te moriste? Te desconectaste, ya no hay comunión. La comunión con Dios, orar sin cesar, es lo que le da la vida a la iglesia, hermano. Entonces es muy importante tener en mente que cuando estamos leyendo la escritura hay que tomar sumo cuidado. Este es un mandamiento, pero es de hacer o no hacer. amén, Y ahí comenzar a encarnar esa palabra, a tomar la decisión de no ser como Dios lo prohíbe. Si Él nos dice que tenemos que ser humildes, sencillos, vamos a decir, templados, disciplinados, tener dominio propio, y se nos llama a permanecer firmes, a perseverar, cosa que la mayoría no toma en cuenta eso, hermano. Ahorita están arriba, al rato están por el piso como el yoyo. Ahorita están fuertes y sólidos, al rato están allí, ¿verdad? Débiles, que no pueden y no quieren seguir adelante. O sea, ¿por qué pasa eso, hermano? Porque se desconecta. Entonces, es muy importante. Dice que no le robarás al Señor lo que a Él le pertenece, de diezmo y ofrenda, que apoyará su obra.
que trabajarás en ella, que harás su voluntad y no la tuya. Hermano, entre más mandamientos uno obedece, más contento tenemos al Señor. Pero si los descuidamos y nada más obedecemos lo que nos conviene, pues entonces tenemos una Biblia de conveniencia, ¿verdad? Amén. Ya para ir terminando, iglesia, dice: pero el que guarda su palabra, esto es de hacer, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Él siempre dice, Jesús dice: me ama, guarda mis mandamientos. Jesús dice, y el que guarda su palabra es porque le ama. En San Juan 14, en el capítulo 14, ahí especifica, hermano, todo, pero ya vamos a ir cerrando. Dice: pero el que guarda su palabra, este es de hacer, en este verdaderamente, o sea, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice Pablo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. La palabra, iglesia, nos manda a que permanezcamos como Jesús anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él. La pregunta es: ¿caminamos o permanecemos como Jesús permaneció en esta tierra? ¿Se ha preguntado usted, iglesia, si imita a Jesús? ¿A quién imita? Si imita lo que Jesús hacía en los 4 evangelios, usted ve lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hacía, fue hombre perfecto. Jesús fue perfecto, no pecó. Él calmó tormenta, Él puso demonios, sanó enfermos, daba vida a los muertos. Es lo que Él nos llama a nosotros en este último versículo, para ir cerrando, iglesia, que dice que el que permanece en Él debe andar como ¿quién? Como Jesús. Está hablando de Jesús. ¿Se ha preguntado usted, iglesia? Yo me pregunto, porque si Jesús, Él fue perfecto, Él no hubo pecado. Nosotros estamos en un cuerpo ilimitado. Nosotros aún en este cuerpo limitado, hermanos, si nosotros lo sometemos a una vida de obediencia a Cristo, de una vida de oración, una vida de leer la palabra, de ayunar y orar, ¿usted cree que vamos a poder imitar a Jesús en algo? ¿Usted cree, iglesia? ¿Qué piensa, hermano Riaño? Si no obedecemos, si no oramos, si no leemos, no vamos a poder andar en humildad como Él anduvo, en sacrificio como Él anduvo, en obediencia como Él anduvo. Si no obedecemos la palabra, el primer mandamiento que nosotros debemos obedecer es leer, estudiar la palabra y orar. Si no hacemos eso, no se puede. Iglesia, mire, yo mientras tenga vida y me den el privilegio de estar aquí, de agarrar el micrófono, yo siempre le voy a decir: iglesia, ore, iglesia, ayune, venga al servicio. Y si se enoja conmigo, pues allá usted, es cosa de usted. Él invita a la Anita. Iglesia, yo lo voy a invitar, ¿sabe por qué? Lo voy a invitar siempre, y cuando tengo la oportunidad, el privilegio, yo se lo digo. Y no se lo digo, se lo digo en una forma porque lo amo, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué me sirve yo estar orando por usted? Está bien orar por usted, pero usted tiene que hacerlo. Usted tiene que orar a Dios. Se va a ver el cambio, iglesia, en el cristiano cuando ora, ayuna, iglesia. Se ve ese cambio. ¿De qué me sirve a mí
que digo, no, aquí me voy a quedar, está bien, yo oro, cada uno oramos en la casa, donde sea, en el carro, nosotros oramos, pero lo que le quiero dar a entender, que venga y oremos juntos. Bien, qué bonito se siente venir y orar. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia de no venir un martes a la iglesia, todo un buen grupo a la iglesia a orar? Pero no que venga uno, no, venir todos juntos y decirle, hermano, vamos a orar, como dijo el pastor, vamos a orar fervientemente hoy. Hoy se van a romper cadenas de maldición. Hoy vamos a reprender ese mal espíritu de mudez, de callamiento cuando se calla, sino orar con fervor, con alegría, con gozo. Iglesia, imitar a Jesús. No vamos a poder vencer, iglesia. No va a poder vencer usted si usted no ora. No ha agarrado esa rutina de orarle al Señor, derramar sus lágrimas delante de Él. Iglesia, yo lo invito a que conozcamos a Jesús, que conozcamos quién es Dios en nuestras vidas, que aprendamos a conocer a Dios. ¿Quién es Jesús en mi vida? Caminaré yo, andaré como Jesús anduvo en esta tierra, guardaré sus mandamientos, guardaré su palabra. Hermanos, cuando viene ese momento a mi vida de tentaciones, de muchas cosas, hermanos, yo me acuerdo de la palabra, me acuerdo de lo que yo estudio, de lo que yo escudriño. Cada vez que viene algo a mi vida, me viene un texto bíblico, como dijo el pastor. ¿Será que se viene ese momento? Y yo me pregunto, ¿será que Jesús haría esto? ¿Será que Jesús haría lo que viene, lo que está presente en mí en este momento? ¿Será que Jesús lo haría? Si usted ve que son cosas que no agradan a Dios, no las haga, iglesia. Busquemos a Dios, conozcamos a Dios, acerquémonos más a Jesús. Yo lo invito, iglesia, a que oremos más, que vengamos a la oración. Los diáconos, usted, hermano, líder de la alabanza, cada uno, hermanos, vengamos los líderes, los que el pastor ha puesto, las columnas que Dios ha puesto en la iglesia, que es el sostén, hablándolo en todo, iglesia, no solo con mi asistencia, sino también con lo económico. Apoyemos la iglesia, apoyemos en la oración. Yo no lo voy a llamar, pastor, porque este no vino, porque este no, iglesia, nosotros vemos la vida de cada uno. Y yo lo invito, iglesia, a que vengamos este mes. Es un mes, iglesia. Es un mes donde los hechiceros, los brujos acechan la iglesia, acechan su vida. ¿Para qué? Para que usted esté triste, acongojado, se levantan enfermedades, se levanta la economía, muchas cosas, iglesia. Pero en el nombre de Jesús venceremos, de rodillas venceremos en el nombre de Jesús. Si la iglesia se levanta, este pequeño remanente está aquí. Va a levantarse la iglesia, como hemos salido a evangelizar. Si pone ese espíritu de nosotros, despierta esos espíritus. Yo oro al Señor, levante esos guerreros. ¿Cuántos somos aún en estos guerreros que estamos, iglesia? Podemos en el nombre de Jesús. Amén, vengamos un buen puño a orar a la iglesia. Vengamos, iglesia. No meta horas extra. No, trabaje menos para que gane más. Órele a Dios. Toque el corazón de mi patrón. Tóquelo, el Señor lo va a cambiar. Pero no sea usted, no busque lo suyo. Dios va a orar y lo va a poner en lugar alto, lo va a poner de supervisor. Si usted es obediente, conocen su testimonio, Dios va a encargar de hacer algo con su vida, donde usted trabaja, como el pastor lo está diciendo, hermano. Tenemos que ser, hermanos, de bendición a la iglesia, a los otros, que miren a Cristo reflejado en nuestras vidas, iglesia. Amén. Iglesia, lo invito a que vengamos a la oración. Póngase sobre sus pies, iglesia, y meditemos en esta hora. Yo invito a todos aquellos que lo van a ver también, los invito que si ha descuidado la oración,
que no descuide, que no desmaye, que siga, que le pida al Espíritu Santo de Dios que lo vuelva a esos momentos de oración, de ayuno, de leer la palabra. Dios les bendiga en nombre de nuestro Señor Jesucristo.